Entonces, bien, lo primero que quiero hacer es hacer una diferenciación entre lo que es codificación o encoding, ¿bien? Y criptografía, ¿bien? Porque suelen ser conceptos que se entremezclan. Entonces, el encoding, en principio, básicamente sería la conversión de la representación de caracteres en un sistema de codificación en otro sistema de codificación, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, por ejemplo, vamos al código Morse. Vieron que el código Morse es el que se utilizaba anteriormente para la comunicación entre barcos, ¿sí? Esto es antiguamente, y cada una de las letras del alfabeto tenía una forma de representación en líneas y puntos, ¿sí? Entonces, fíjense que la A se representa con un puntito de una línea, la B con una línea de 3 puntos, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esto es representar la A de otra forma, ¿bien? Lo mismo con, por ejemplo, el lenguaje de señas, ¿bien? Tenemos también el abecedario y cómo se representa con la manito, ¿bien? Ahora, lo mismo aplicaría a el lenguaje máquina, bien, al binario. Entonces, bueno, yo cómo representaría cada uno de los caracteres en binario, ¿bien? Entonces, eso básicamente es lo que se denomina codificación o encoding, pasar de un sistema de representación, bien, a otro. Del alfabeto nuestro, por ejemplo, a un lenguaje de puntos y rayas, o lenguaje de señas, o lenguaje que interpretan las máquinas, que es el binario, ¿sí? Entonces, eso sería codificación. Ahora, criptografía se refiere a agarrar un mensaje, bien que siempre se lo denomina como el mensaje original, bien. Entonces se agarra el mensaje original, bien, o el texto plano. Lo que se hace es se lo pasa por un proceso para que quede de forma enigmática y que solamente el destinatario legítimo pueda entenderlo, ¿sí? Y cualquier persona que lo intercepte en el medio no lo pueda interpretar. Entonces, ¿esto qué permite? Permite asegurar la confidencialidad e integridad de la información. Porque esta criptografía se utiliza de diferentes formas, bien, que ahora lo vamos a ver enseguida, para justamente lograr confidencialidad o integridad. O autenticidad también. Ahora enseguida vamos a ver cómo se logra esto. Entonces, cifrar vendría a ser cuando convertimos un mensaje que puede ser leído a uno que es ilegible, bien, esto que habíamos dicho. Representarlo de una forma enigmática. Y después descifrar cuando realizamos justamente el proceso inverso, bien, para que ese mensaje sea de vuelta legible. Bien, entonces fíjense que no es lo mismo que encoding. Encoding era pasar un carácter de un sistema de representación a otro, y acá es agarrar un texto plano, pasarlo por un proceso para que quede ilegible. ¿Sí? Eso es encriptar. Entonces, vamos a hablar un poquito como históricamente cómo se ha dividido la criptografía. Por un lado tenemos la criptografía clásica, bien, que es la más antigua, y después tenemos la moderna, bien, que es ya lo que corre en las computadoras, bien. Entonces, dentro de la criptografía clásica, bueno, justamente tenemos todos aquellos tipos de cifrado que se han utilizado antiguamente en todo lo que vendría a ser guerras. Uy, ¿Eh? ¿Hablaste? sí, Santi. Ah, no, no, perdón, perdón. Ahí va. Y muy bien. Entonces, estos tipos de cifrado, por ejemplo, han sido usados por Julio César, esto es siglo I a.C., Napoleón Bonaparte, esto es 1800 aproximadamente. O sea, muchos han tenido utilización o han sido funcionales para todo lo que vendría a ser el uso militar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque obviamente que si vos querías ponerte en contacto con tus grupos aliados y no querías que tus enemigos se enteren básicamente cuál iba a ser la estrategia de guerra, entonces bueno, por eso es que se empezaron a utilizar
la criptografía clásica, ¿bien? Entonces, esta criptografía clásica se hacían de una forma muy sencilla, o sea, de manera manual o con aparatos mecánicos simples, ¿bien? Ahora, la criptografía clásica, obviamente que ha caído en desuso, ¿bien? Porque todo esto es muy fácil de romper con las computadoras, con los sistemas de cómputo que tenemos hoy en día, con el poder de cómputo que tenemos hoy en día, ¿bien? Entonces, nada, simplemente está bueno saberlo o entenderlo como para comprender de por sí el concepto de criptografía. Y obviamente que hoy por hoy hay algoritmos muchísimo más avanzados. Muy bien. Entonces, dentro de esta misma criptografía clásica, bien, esta que se utilizaba antiguamente, tenemos el cifrado por sustitución y el cifrado por transposición, ¿sí? En el cifrado por sustitución, básicamente lo que uno hace es sustituir cada uno de los caracteres del texto plano, bien, o del mensaje original. A ver. Por eso dicen criptomonedas. No sé cuál es el sentido último. Tenemos que buscar como tipo eh, la etimología, digamos, de esa palabra, como para ver a ver de dónde viene específicamente. No sabría decirte. No sabría decirte, Mati. Después podríamos buscar el tema el sentido etimológico. Muy bien, entonces, en el cifrado por sustitución lo que se hace es, se va sustituyendo justamente cada uno de los caracteres del mensaje original por otros, ¿bien? Pero siempre manteniendo el orden en que se encuentran en ese mensaje, ¿sí? Entonces, viendo este ejemplo, tenemos nuestro mensaje original o texto plano, se llama cifrado. Y este es el texto cifrado, ¿no? Este es el resultado de que esto haya pasado por un proceso de criptográfico, por así decirlo. ¿Se les ocurre qué método se utilizó para hacer esta encriptación? Posición en el alfabeto. Bien, muy bien, chicos. Entonces, justamente lo que se utilizó acá es básicamente el orden en que figuran en el alfabeto, ¿sí? Entonces, este por este, este por este, este por este, ¿sí? Muy bien, entonces se sustituyó cada uno de los caracteres por el orden en que figuran en el alfabeto. Muy bien. Este es otro tipo de cifrado que se llama cifrado César, que también es por sustitución, que lo que se hace es, se reemplaza cada letra por otra letra en el alfabeto desplazada X cantidad de lugares. ¿Sí? Entonces, si, por ejemplo, como dice acá, yo digo voy a implementar un desplazamiento de 3 posiciones, la A va a ser sustituida por la D. Bien. Piensen A, B, C, D, o sea, 3 posiciones hacia adelante. Bien. Entonces la A va a ser sustituida por la D, la B por la E, la C por la F y así sucesivamente. Y cuando se quiera descifrar va a ser el proceso inverso. Bien. La A, perdón, la D se va a sustituir por la A, la E por la B, la F por la C y así. ¿Bien? Entonces, así cifro y así descifro. Esto se llama cifrado César. ¿Bien? Y también está dentro de lo que se consideran cifrados por sustitución. Ahora, dentro de lo que vendría a ser cifrado por transposición, también dentro de la criptografía clásica, vendría a ser todo método criptográfico que se basa en alterar el orden de los caracteres de un mensaje según un patrón definido. Entonces acá no es que se sustituye los caracteres uno por otro, sino que lo que se hace es se cambian de lugar en función de algún patrón. Entonces, por ejemplo,
Este es nuestro texto plano, que es cifrado por transposición. Una posible encriptación por transposición sería, por ejemplo, invertir el orden de aparición de completamente el orden de aparición de los caracteres, ¿bien? O sea, de atrás para adelante. ¿Sí? Bueno, y eso sería básicamente un cifrado por transposición. Tengo los mismos caracteres, lo único que modifiqué fue su posicionamiento. ¿Bien? Ok. ¿Hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Sí. Buenísimo. Entonces, muy bien, criptografía moderna. La criptografía moderna les comentaba que son las que justamente empezaron a correr en las computadoras desarrolladas a partir de 1970, ¿bien? Entonces, básicamente son algoritmos. Y existen dos tipos de criptosistemas dentro de la moderna. Uno que se llama basados en claves y otro que son los hashes, ¿bien? Dentro de lo que son basados en claves tenemos el cifrado simétrico y el cifrado asimétrico. Bien, que ahora vamos a ver un poco cómo es esto. Entonces, fíjense que dentro del cifrado simétrico, que dijimos que este era con claves, ¿no? Básicamente, el emisor y el receptor tienen una única clave que es compartida y debe ser secreta. Bien. El emisor usa esa clave para cifrar y el receptor usa la misma clave para descifrar. ¿Sí? Una vez que el emisor y el destinatario intercambiaron las claves, pueden usarlas para comunicarse con seguridad, pero ¿qué canal de comunicación que sea seguro han usado para transmitirse esas claves? Bueno, entonces lo que plantea acá es que estos son los algoritmos que utilizan una sola clave. Entonces, hay una única clave compartida entre el emisor del mensaje y el receptor, bien, que con esa misma clave el emisor del mensaje encripta y el receptor desencripta. ¿Sí? Estos son algunos de los algoritmos que funcionan de esta manera. Entonces, que eso sea, acá lo que se plantea es que, bueno, está buenísimo que se pueda hacer la encriptación. El tema es tener cuidados con cómo es que yo voy a transferir esa clave, ¿bien? Que sea un medio seguro, porque si no es un medio seguro, entonces cualquiera puede tener acceso a esa llave y puede desencriptar el mensaje. Entonces, como se ve acá en el dibujito, el emisor le transmite hola al receptor, ¿no? Para poder transmitírselo, lo que hace es agarra esa llave única, encripta esa información, fíjense cómo queda ahora el mensaje, y cuando le llega al receptor, el receptor usa la misma llave para desencriptar y puede obtener hola. ¿Sí? Bueno, así básicamente funcionan esos algoritmos. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, tienen gran velocidad de cifrado y descifrado de datos, no aumenta el tamaño del mensaje al cifrar esos datos. La desventaja es este canal por el cual yo tengo que compartir esa clave. Bien, la seguridad depende de un secreto compartido que implica un medio seguro de transmisión. Bien. Muy bien. Eso con respecto al cifrado simétrico. Ahora, con respecto al cifrado asimétrico, yo puedo tener, en realidad acá es cada uno de los participantes de la conversación, de la comunicación, van a tener dos claves. Bien, cada uno de los participantes. Una clave pública y una clave privada. ¿Sí? Entonces, la clave pública está puesta a disposición para cualquier usuario, sea participante en el intercambio de información o no. O sea, esta se expone públicamente porque se llama pública. ¿Bien? Ahora, la clave privada, no. O sea, esta tiene que permanecer en secreto y nunca tiene que ser revelada. Ambas claves, esta y esta, están matemáticamente vinculadas. ¿Sí? Entonces, acá hay algunos ejemplos de algoritmos que utilizan justamente este tipo de cifrado, el asimétrico, como Diffie-Hellman, RCA y demás. Entonces, tengo una pública y una privada, que esta es la que se tiene que mantener en secreto. ¿Bien?
Ahora, estas claves se pueden usar para encriptar o para autenticar un mensaje. ¿Bien? Entonces, vamos a ver cómo es que se pueden usar para encriptar y para autenticar. Vamos a ver cómo se pueden usar para encriptar. A ver, por ejemplo, Alice se quiere comunicar con Bob. ¿Bien? Entonces lo que hace Alice es, le quiere mandar este mensaje, hello, a Bob. Para poder enviarle ese mensaje que vaya cifrado, ¿bien? Es decir, lograr la encripción de ese mensaje, entendiendo como encripción, ¿se acuerdan? La manipulación de un texto de manera, o la alteración de un texto de manera que quede ilegible para cualquier persona que no sea el destinatario legítimo, ¿bien? Entonces, lo que hace Alice es, lo encripta con la clave pública de Bob. Acuérdense que cada participante va a tener dos claves, una pública y una privada, que están matemáticamente vinculadas, y por este lado también una pública y una privada. Entonces, Alice lo que va a hacer es, toma la clave pública de Bob y encripta el hello, ¿sí? Lo encripta. Así se ve el texto cifrado. Ahora, cuando le llega a Bob, Bob lo que hace es, toma su propia clave privada, la suya, bien, acuérdense que su clave pública y privada estaban asociadas matemáticamente, entonces toma su clave privada y desencripta el mensaje obteniendo hello. Bien. Entonces, acá lo que está garantizando es justamente eso, que la confidencialidad. Bien. Entonces, acá lo que se está garantizando es la confidencialidad. Si nos ponemos a pensar en cuestión de el SID, ¿bien? De la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Bueno, acá lo que estamos hablando es la confidencialidad. Sí, a ver. Okay. Entonces la pública de bot, en este caso, no puedes encriptar su mismo mensaje. No, porque la pública se utiliza para encriptar y la privada para desencriptar. No es que vos podés usar la misma clave para desencriptar también. ¿Sí? Está bien. Muy bien. Entonces, cualquier persona, sería un doble filtro para así decirlo. En realidad lo que está haciendo esto es evitar el tema de tener un medio de canal seguro para compartir claves. ¿Por qué? Porque hay una que las pones públicamente y hay otra que la mantenés privada. Es ¿Sí? lo que usa WhatsApp, ¿no? No sé qué mecanismo de cifrado usa WhatsApp. Tendríamos que chusmear. Para cada conversación creo que te da una pública y esa pública se guarda en la conversación. Por eso cuando te mandan algo de solo una vez no la puedes ver en la web. Tiene que ser solamente dispositivos. Como que guarda una privada que desencripta ciertas cosas. Cuando te Bien, mandan una foto o algo de eso que solo una vez, solamente puedes verlo en el dispositivo. sí. La realidad es que no sé qué tipo de encriptación usa WhatsApp. Tendríamos que chusmearlo. A ver, vamos a chusmear. Ah, algoritmo de encriptación, a ver. Algoritmo de encriptación. Cifrado extremo a extremo. La segunda clase de dispositivos intercambiados de Diffie-Hellman. Parece como que usa como medio una combinación de algoritmos de cifrado, que eso puede ser tranquilamente. A ver. Porque dice que utiliza Diffie-Hellman, después también dice que usa esto 56, que es simétrico. Asegura de cada mensaje individual.
Está buena la pregunta, ¿eh? Hasta incluso podríamos llegar a plantearlo como un ejercicio de práctica. Como para ver más en detalle qué de algoritmos se utilizan en las aplicaciones que utilizamos más frecuentemente. Me gusta, ¿eh? Por lo que acabo de leer, parece ser que utiliza ambos mecanismos, tanto cifrado simétrico como simétrico. Tendremos que ver cómo sería como esa combinación. Muy bien. Sigamos y después cualquier cosa volvemos a chusmear un poquito la utilización en estos tipos de aplicaciones que usamos frecuentemente. Muy bien. Entonces, así se utiliza el cifrado para todo lo que vendría a ser mantener la confidencialidad, ¿sí? En este caso. Después hay otro uso que se le puede dar a estas claves y es para lograr autenticidad, ¿no? Es decir, con la autenticación vos básicamente lo que estás haciendo es demostrando que soy quien digo ser, ¿sí? Entonces, demostrando que yo fui la persona que envié un determinado mensaje. ¿Bien? Entonces, eso básicamente es la autenticación. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para utilizar estas claves de manera de lograr autenticar de alguna forma el mensaje que estoy enviando? Entonces, lo que se hace es, se utiliza el mensaje hola, por ejemplo. Esto, lo que sucede es que se utiliza la llave privada del emisor, ¿bien? Para justamente encriptar. Y cuando llega al receptor, el receptor lo que hace es la desencripta con la pública del emisor. Entonces, fíjense que siempre se utilizan las mismas llaves, o del emisor o del receptor, ¿bien? Las mismas llaves no, quiero decir las llaves o del emisor o del receptor. Entonces, en este caso, si se usan las del emisor, se encripta con la privada, se desencripta con su pública. ¿Bien? Ahora, ¿por qué les parece que acá no se logra, por ejemplo, la confidencialidad de la información? ¿No es porque todo el mundo tiene la llave pública? Bien, muy bien. Porque puede que la llave pública esté disponible, bien, y que cualquier persona que intercepte este mensaje, que conozca la llave pública, lo puede desencriptar, bien. Entonces, el interés acá no es el hecho de que el mensaje vaya, como se esto, se mantenga la confidencialidad de ese mensaje, sino lo que se quiere hacer en esta instancia es validar de que el emisor es efectivamente el que envió ese mensaje, ¿sí? Y esto no va a ser posible desencriptarlo si yo no cuento con la clave que está vinculada matemáticamente a esta persona, ¿sí? Entonces, con esto lo que yo estoy haciendo es validando que justamente yo soy la persona que envié ese mensaje. ¿Sí? Es eso. Entonces, yo puedo utilizar las claves para lograr confidencialidad o para lograr autenticidad. ¿Cuáles son las ventajas? No se requiere un mecanismo de transmisión seguro, ya que no se necesita dar a conocer porque las claves son públicas, no se ve nada de eso. ¿Qué es lo que no se ve? ¿Están viendo todos acá? Sí, se ve. A mí me parece bien. Puede ser por la conexión de él. Capaz que... A ver. Fíjate que estoy transmitiendo la pantalla. Si querés, buscame a mí y fíjame.
Valeria, comentarnos un poco más. ¿Cuál es el problema que estás teniendo? Fíjate a ver si justamente no dejaste... buenísimo. Ahí está. Aún no se habló tema parcial, pero yo en estos días ya les voy a confirmar la fecha, ¿dale? Muy bien. Entonces, las desventajas vendría a ser que requiere mayor potencia de cómputo para cifrar y descifrar que el método simétrico, y el mensaje cifrado es de mayor tamaño que el original. ¿Sí? Esas son algunas características de estos algoritmos. Pero bueno, son simplemente características. Ahora, dentro de la criptografía moderna habíamos comentado que habían algunos que eran basados en claves y otros que eran funciones de hash. ¿Bien? Dentro de lo que vendría a ser una función de hash, tenemos que, perdón, me desconcentré. Una función de hash es un algoritmo matemático que toma una entrada de longitud indeterminada y produce un valor de longitud fija. Los hashes no usan claves, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente es eso. Agarran algo de cualquier tipo de longitud y siempre van a generar una salida de exactamente la misma longitud. Bueno, justamente los hashes acá no usan claves y tienen determinadas características. Quiere decir que es determinístico, es decir, el mismo mensaje siempre va a dar el mismo hash. Es rápido calcular el hash para un mensaje dado y es inviable obtener el mensaje original a partir del hash. ¿Sí? Acá en este caso no es que vos podés aplicar el método inverso del hash para obtener el mensaje original. Sí, y esto recuérdenlo, existe la posibilidad de encontrar cuál era el texto original a partir de un hash, ¿sí? Pero hay diferentes mecánicas y esto es una de las preguntas básicamente que se hacen en la práctica que tienen que investigar un poquito, ¿sí? Pero por más de que no se pueda hacer el proceso inverso del hash, es posible bien recuperar el mensaje original con otras técnicas, bien que me gustaría que después lo investiguen un poco. Entonces, algunos de ellos, de algoritmos matemáticos de hash, bien, son el MD5, el SHA-1, el SHA-256, SHA-502, etcétera, etcétera. Algunos de esas funciones de hash. Muy bien. Ahora, lo que me gustaría que veamos un poquito es, bueno, cuál es su utilidad, para qué se utilizan, ¿sí? Y, por ejemplo, para proteger las contraseñas, bien, en una base de datos esto no se tiene que guardar en texto plano, obviamente que se guardan hasheadas, bien. Y cuando el usuario se autentica, se compara el hash almacenado con el hash, bien, de la password recién ingresada. Así debería más o menos operar. Obviamente que esto después implicará su respectivo desarrollo. Pero bueno, ¿cómo funciona esto? De esta manera. No se tiene que agarrar la contraseña sin texto plano y guardarla en una base de datos porque esa es una mala práctica. Bien. Ahora, otro de los usos vendría a ser asegurar la integridad de los mensajes. Bien. El fin es comprobar que estos hashes creados antes y después de la transmisión de los datos, si los hashes son totalmente idénticos, significa que la comunicación ha sido segura y que los datos no han sido alterados. De lo contrario, algo ha fallado de por medio y los datos obtenidos al final de la comunicación no son los mismos que los que se emitieron al inicio. Bien, entonces esto se utiliza mucho para evaluar justamente si hubo algún cambio de integridad en un archivo, por ejemplo. Entonces, si yo me descargo algún determinado software y tengo la capacidad de ver cuál es su hash original, bien, y después lo paso por el mismo algoritmo de hash y obtengo otro, y bueno, quiere decir que algo se corrompió en el medio, bien. Algún dato está corrupto. Muy bien.
Ahora quiero que empecemos a hablar un poquito de aplicaciones de esto. ¿Bien? Entonces, ahora denme un segundito. Bien. Entonces, bien, la firma digital. La firma digital es un mecanismo usado para verificar la autenticidad e integridad de un documento electrónico y tiene la misma validez que la firma holográfica. Bien, eso es como si fuese la firma que hacemos nosotros a mano. Bueno, es eso, pero sería digital. Permite asociar la identidad de una persona a un mensaje o documento, proveyendo así autenticidad, no confidencialidad. Bien, el proceso de firmar implica el cifrado con la clave privada del firmante del hash del mensaje a firmar. Entonces ahora vamos a ver un poco cómo sería esta cuestión. Entonces la firma digital vendría a ser el equivalente a la firma holográfica, bien, a la firma que hacemos nosotros a mano. Y acá te comenta un poco cómo sería como ese proceso de firma, ¿bien? Entonces tenemos un documento original que ese tiene que ser firmado. Entonces ese documento pasa por una función de hash, ¿sí? Por un algoritmo de hash. Acá obtengo el hash, ¿sí? Y de ese hash yo lo que hago es cifro con la clave privada del firmante, ¿sí? Y obtengo el documento con su firma. Ahora, ¿yo cómo hago para validar justamente esta firma? Entonces, tomo el documento, lo paso por una función, un algoritmo de hash, y voy a tener ese hash. ¿Bien? Ahora, yo ese hash, esa firma, la descifro con la clave pública del firmante y tengo que obtener el hash. ¿Sí? Que este vendría a ser como el texto plano. ¿Se entiende? Este es el texto plano. Entonces, ¿estos dos son iguales? Sí. Entonces significa que la firma es válida y que el mensaje no ha sido adulterado en ningún momento. ¿Se entiende por dónde va? Entonces, acá podemos ver cómo se utilizan las dos cosas. Se utiliza el hash, por un lado, y después se utiliza el algoritmo de cifrado asimétrico. Vieron que hoy comentamos de que WhatsApp, estuvimos medio chusmeando un poquito, que tendremos que verlo más en detalle, pero utilizaba como dos algoritmos de cifrado en simultáneo. Bueno, acá, por ejemplo, en la firma digital se utiliza el hash y se utiliza el cifrado asimétrico. ¿Bien? Así es como funciona la firma digital. Muy bien. Por otro lado tenemos los certificados digitales, ¿sí? Entonces, un certificado digital es un documento digital, obviamente, mediante el cual una entidad certificadora garantiza la vinculación entre la identidad de una persona, organización o dominio y su clave pública. Entonces, este documento lo que tiene principalmente es la identidad del poseedor de la clave pública en cuestión, el periodo de validez, la identidad del emisor, bien, quién generó el certificado, la firma del emisor, que es la entidad llamada autoridad de certificación o tercero confiable. Bien, esto es cómo está compuesto un certificado digital. Entonces, como pueden ver, se tiene el contenido del documento, que pasa por un algoritmo de hash. Bien. Y después lo que se hace es, se utiliza la llave privada de la entidad certificadora
Bien. Esto se encripta y genera la firma digital, que es lo que viene acá adjunto. Bien. Vendría a ser la misma mecánica que vimos antes de la firma digital, pero esto aplicado a un certificado. Esta es la entidad que emite la certificación, justamente. Entonces, vamos a ver cuál sería como la aplicación de este certificado. Bueno, por ejemplo, tenemos los certificados digitales SSL o TLS, bien, que es un pequeño archivo de datos que vincula digitalmente una clave criptográfica con los datos de una organización. Una vez instalado en un servidor web, el certificado activa el protocolo HTTPS, lo que habilita una comunicación cifrada entre el servidor web y el navegador. Bien, y estas son entidades que emiten esos certificados. DigiCert y demás. Entonces, esto es como para contar un poco el contexto. Bueno, nosotros ¿cuándo utilizaremos un certificado? Y, por ejemplo, si queremos que nuestros servicios web operen con HTTPS. ¿Bien? Entonces ahí sí o sí vamos a necesitar un certificado digital y pedirle a una de estas entidades que nos hagan un certificado. Ahora, ¿cómo está compuesto ese certificado? Bueno, de la forma que dijimos anteriormente. Bien, hay una parte del documento que tiene todas estas secciones, bien, y después la firma de la entidad certificadora. Bien, eso básicamente vendría a ser ese certificado digital. Muy bien. Entonces, simplemente con esto, lo que queríamos dejar es justamente un ejemplo de la implementación práctica de estas cosas, ¿bien? De que quizás son cosas que utilizamos en la diaria, pero no sabemos quizás qué tipos de algoritmos se utilizan por detrás, ¿bien? O cómo es que están planteados. Bien, por ejemplo, en este caso de los certificados. Y cómo van combinando el hash con el cifrado asimétrico, ¿bien? Y lo mismo con, ¿cómo se llaman estos? Las firmas digitales. Muy bien. Esa sería toda la clase de hoy, ¿bien? Es bastante genérica respecto a métodos criptográficos y es como medio una introducción, ¿bien? Entonces, tanto a lo que vendría a ser la parte más clásica como la moderna. Entonces, lo que nos queda pendiente ahora es la última práctica que tiene que ver con firewalls y criptografía. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una única práctica que involucra ambos conceptos, que son los últimos, lo que dimos, tanto de firewall como el de cripto. Y eso se lo vamos a estar publicando el día de mañana a más tardar. ¿Sí? Yo eso se lo voy a comunicar. Se lo voy a mandar por mail. Ahora, la semana que viene me compartieron de que va a haber un paro general, así que la semana que viene no va a haber clases. Sin embargo, yo quiero que aprovechen eso justamente para poder justamente darle un cierre a esta última práctica. Y después ya nos podemos concentrar en las reentregas, ¿no? De trabajos, si es que es necesario, y justamente en el examen teórico. ¿Bien? Entonces, vamos a chusmear. Estamos en 21 de mayo. Ya el día de mañana van a tener subido la práctica 3 de firewall y criptografía. A ver. Me mandaron. Ya les digo.
Em, a ver. Del 26 de mayo al 30 de mayo. 26, algo no es. Martes. Martes. Claro, sería toda la semana. ¿Y se adhiere la UNAJA a todas? Es raro eso. Vamos a hacer una cosa. Yo les confirmo la semana que viene, ¿dale? A ver si vamos a tener clase o no. Por las dudas que se levante el paro, anda a saber. Pero la semana que viene yo les mando un email y les comento. En principio, a ver qué me están mandando. Ahí va. Ya estamos. Muy bien. Entonces simplemente es. Vamos a hacer una cosa. Yo la semana que viene, en función de lo que me digan, les termino de comentar bien si hacemos ese paro o no. Dale. Así que bueno, ya en unos días eso se lo comento. Por el tema de la práctica número 3, se la voy a estar subiendo en breve. Vamos a chusmear una cosita. A ver, cálculo. Y vamos a ver acá el calendario. Estamos en 21. Piensen que nosotros siempre hacemos 2 semanas de entrega. Así que la entrega sería para el jueves 4 o a más tardar hasta el domingo 7. ¿Sí? Por si llega a pasar como algo como la vez pasada. Pero yo en principio diría, bueno, jueves 4. Llegamos todos bien hasta el jueves 4, listo, ese es el día de entrega. ¿Y qué más? Muy bien. A ver, vamos a ver el calendario. Calendario UNAG. Vamos a chusmear un cachito. 2026. Desarrollo del primer cuatrimestre hasta el 4 del 7. Ok, bien, perfecto. Y después ya tendríamos junio. El 4 de junio sería la entrega. Bien, y después ya tenemos junio para qué? Para hacer el examen, el recuperatorio, por las dudas de que alguien necesita un recuperatorio, y las reentregas, bien, de los trabajos por si necesitan hacer algún tipo de reentrega. Pero en principio, como para comentarles un poco, todo lo que vendría a ser la evaluación es más teórica, bien. Entonces va a ir muy alineada a todo lo que estuvimos viendo en las teorías. Y yo como para que se queden tranquilos y que no piensen que, o sea, va más allá de lo que nosotros vimos, les doy una guía de preguntas como para que sepan cómo orientarse y qué tipos de preguntas les podemos llegar a hacer, ¿sí? El año pasado fue oral
eh, tanto el examen como el recuperatorio. Eh, y, y bueno, prácticamente las preguntas se hicieron en función de esa guía teórica, ¿sí? Entonces, yo todavía no se las voy a compartir por una cuestión de que quiero que nos vayamos concentrando en los trabajos prácticos. Entonces, ahora más tardar, entre hoy y mañana, yo les voy a compartir el trabajo número 3 y me gustaría que nos concentremos en ese, por el momento, momentáneamente. Y luego les voy a compartir las fechas del examen y del recuperatorio. ¿Sí? Así que bueno, eso sería todo. Ah, y con respecto a las notas del trabajo, de los trabajos entregados, esos ya van a estar esos van a estar para el fin de semana que viene. Ambos. O sea, la nota del trabajo número 1 y del 2. Y bueno, les pido disculpas por las demoras, pero estoy yo sola y como se esto, ahora conseguí de poder distribuirme con el coordinador de la materia que me va a estar dando una mano con las correcciones, ¿sí? Así que para finales de la semana que viene vamos a tener las notas del trabajo 1 y 2 de todos los trabajos. Y mañana mismo ya les subo el trabajo número 3 de firewall y de criptografía, todo en uno, ¿bien? Y ya nos concentramos después en el examen. Yo no quiero ir adelantando el tema de la guía teórica, el examen y eso, porque me gustaría que vayamos de una forma ordenada. Así se van concentrando trabajo número 3 y después en la siguiente instancia el examen. ¿Bien? Así que bueno, eso sería todo por mi parte. Lo que voy a hacer ahora es, le voy a sacar una capturita para tener ahora las asistencias. ¿Y alguno tiene alguna consulta de algo que quiera hacer? Profe, Sí. yo soy Natanael